If I'm if I'm if I'm Un agricultor descubre que si planta 95 árboles por acre, cada árbol producirá 55 fanegas de fruta. Ella estima que por cada árbol adicional plantado por acre, el rendimiento de cada árbol disminuirá por 3 fanegas. ¿Cuántos árboles debería plantar por acre para maximizar su cosecha? Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que la cosecha total por acre es igual a el número de árboles por acre multiplicado por el rendimiento por árbol, que sería el número de bushels por árbol. Entonces, dejemos que X sea igual a la cantidad de árboles adicionales plantados por acre, y dejaremos que H sea la cosecha total por acre. Entonces tendríamos la ecuación H es igual. Ahora necesitamos una expresión para el número total de árboles por acre que sería 95. Más cualquier árbol adicional plantado. Entonces la expresión sería 95 más X. De nuevo, esta es la expresión para el número total de árboles por acre. Esto es realmente lo que estamos tratando de encontrar para responder la pregunta. Pero luego necesitamos multiplicar esto por el rendimiento por árbol, que es la cantidad de bushels por árbol, para darnos la cosecha total por acre. Bueno, sabemos que si se plantan 95 árboles, el rendimiento es de 55 bushels. Entonces la expresión para el rendimiento por árbol sería 55 y luego menos 3x. Porque para cada árbol adicional, el rendimiento de cada árbol disminuirá en 3 fanegas. Entonces, por cada X agregada aquí, restará 3 bushels por árbol aquí. De nuevo, este es el rendimiento por árbol o bushels por árbol. Ahora sigamos y eliminemos estos paréntesis multiplicando, y sabemos que tendremos 4 productos. Distribuimos 95. Y luego distribuimos X. Entonces tendremos H, la cosecha total por acre, es igual a 95 veces 55 es igual a 5225. 95 veces negativo 3x nos daría menos 285x. X multiplicado por 55, entonces más 55x. X veces negativo 3x, entonces tenemos menos 3x al cuadrado. Sigamos adelante y escribamos estos términos en orden descendente y combinemos términos similares. Entonces tendríamos la ecuación H es igual a 3x al cuadrado negativo. Y luego, combinando términos similares aquí, tendríamos 230x negativos y luego más 5225. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática o una función cuadrática. Debido a que el coeficiente de x al cuadrado es negativo, debemos reconocer que si graficamos esta función, tendríamos una parábola que se abre hacia abajo. Que se parece a esto entonces, si estamos tratando de determinar cuántos árboles se deben plantar por acre para maximizar la cosecha, debemos determinar este punto alto en el gráfico, que se llama el vértice de la parábola. Si miramos el gráfico real de nuestra función, se vería así. Y nuevamente, estamos tratando de encontrar este punto alto, que es el vértice, donde la coordenada X sería el número adicional de árboles y la coordenada Y, en nuestro caso la coordenada H, sería la cosecha total por acre. Cuando tenemos una función o ecuación cuadrática en forma general o en esta forma aquí, podemos usar esta fórmula para encontrar el vértice, donde la coordenada X es igual a negativa b dividida por 2a, y la coordenada Y, o valor de la función, es f de b negativo dividido por 2a. Lo que significa encontrar el valor de la función o nuestra coordenada Y, sustituimos la coordenada X del negativo b dividido por 2a en la función original para la variable de entrada. Volviendo a nuestra ecuación, observe que un es igual a 3 negativos, b es igual a 230 negativos. Y, que no necesitamos, es igual a 5225. Entonces la coordenada X del vértice, de nuevo, es igual a negativo b dividido por 2a, lo que sería negativo 230. Dividido por 2 veces negativo 3, lo que sería positivo 230. Dividido por 6 negativo. Y ahora vayamos a la calculadora para aproximar este cociente, y dado que X es el número de árboles adicionales, redondearemos al valor entero más cercano. Entonces tenemos 230 dividido 6 negativos. Entonces, el entero más cercano sería 38 negativo. Observe cómo la coordenada X es negativa 38, lo que nos dice que el agricultor debe plantar menos de 95 árboles, porque recuerde, 95 plus X nos da la cantidad de árboles plantados por acre.
Entonces 95 más x es igual a 95 más negativo 38. Lo que equivale a 57. Lo que significa que el agricultor debe plantar 57 árboles por acre para maximizar la cosecha. The harvest. To go back to Para volver a nuestro gráfico solo por un momento, usamos la fórmula x es igual a negativa b dividida por 2a para encontrar la coordenada x del vértice que nos dio x es igual a 38 negativo. Pero recuerde, 95 plus x nos dio el número total de árboles plantados por acre. Así que tendríamos cuidado con eso. Y luego la coordenada y, o en nuestro caso, la coordenada h, nos daría la cosecha total por acre. No se nos pidió que encontráramos la cosecha total, pero sigamos adelante y la encontremos de todos modos sustituyendo 38 negativo en nuestra ecuación aquí y aquí, y haremos esto en la calculadora. Así que tendremos entre paréntesis 95 más negativo 38. Y luego veces 55. Menos 3 veces negativo 38. Y entra. Por lo tanto, la cosecha total por acre sería de 9.633 bushels de fruta. Volviendo al gráfico por última vez, esta es la coordenada h o la coordenada y del vértice. Entonces las coordenadas del vértice de la parábola son negativos 38,9.633. Solo tenga cuidado, nuestra respuesta no es negativa 38, porque la pregunta es cuántos árboles se deben plantar por acre, lo que equivale a la expresión 95 más x. Cuando x es igual a 38 negativo, que es como se nos ocurrieron los 57 árboles por acre. Espero que hayas encontrado esto útil.